Bueno, nos encontramos con el doctor Óscar Cruz, es concejal de Pereira, es candidato a la alcaldía por el Partido Liberal, líder importante del departamento de Risaralda, empresario en los últimos años y nos resultó petrista de la noche a la mañana. ¿Qué pasó, Óscar? No, mira, primero agradecerte la invitación, saludar a todos los risaraldenses, a la gente de Pereira y a cada uno de los municipios, agradecerles de la diferencia que tuvieron al aceptar participar en el proceso hacia la presidencia de Gustavo Petro en cada uno de los municipios. Yo me considero que yo no soy petrista, yo soy un hombre de ideas liberales, pero la propuesta de Gustavo Petro encarna el sentimiento de muchos y millones de colombianos y a eso fue lo que le apuntamos y defendimos el sector del pacto histórico desde que empezó, porque la gente confunde lo del pacto histórico con los apoyos que ha venido recibiendo, que recibió Gustavo Petro de determinadas organizaciones políticas para participar en el proceso hacia la elección de la presidencia. El pacto histórico llega hasta el día en que se hace la consulta del pacto histórico, donde los partidos que apoyamos ese proceso o que apoyaron ese proceso fueron 5 y 19 organizaciones sociales. ¿Cómo toman ustedes una decisión que todos la vimos como una aventura, como una rebelión dentro del Partido Liberal? Porque la mayoría de los que se unieron al pacto histórico en ese momento y que trajeron a Petro han sido liberales, de tradición liberal, que incluso han ocupado cargos importantes, uno diputado, uno alcalde, dos que fueron alcalde, uno de Pereira, uno de Los Quebradas. Usted que ha tenido muchos beneficios en el Partido Liberal. Y de la noche a la mañana, sin consultar incluso con las directivas a nivel nacional, toman esa decisión. Muchos de los partidos tradicionales, de los que hemos hecho parte de los partidos, vimos eso como una rebeldía, como algo que no encajaba dentro de una realidad en ese momento. ¿Cómo toman ustedes esa decisión y cómo se atreven ustedes a enfrentársele a un público tan crítico como es el del departamento de Risaralda? A ver, Risaralda ha sido un departamento totalmente uribista. Nosotros consideramos, en el caso de Óscar Cruz, yo el 23 de marzo del año 2021 convoqué a las diferentes fuerzas y sectores políticos alternativos a una reunión y de ahí surge el pacto histórico. Por eso te decía que hay que separarlo del pacto histórico y empezar a ejercer la propuesta de Gustavo Petro y de un pacto histórico tanto de Senado como de Cámara, donde participé en la lista de Cámara de Colombia Humana del Pacto Histórico. Entonces ese escenario es muy diferente a lo que se construye después. Posteriormente tuve la oportunidad de vincular al Partido Liberal en una reunión que me fui designado por parte de las directivas de la campaña del Pacto Histórico y en especial de Gustavo Petro, con el doctor Aldo Cadena, que fue secretario de Salud en el gobierno de Gustavo Petro, para incorporar diferentes sectores políticos y actores políticos. Me acuerdo que yo te llamé a ti, Nelson, te invité para que participaras en este proceso. De pronto dijiste lo ibas a pensar, tomaste otra decisión política respetable. Invité a Arturo Arroyave y Arturo Arroyave aceptó reunirse y fui la persona que hizo el enlace con Arturo Arroyave y las directivas del petrismo para que se vincularan en este proceso. Ahí surge verdaderamente ya la alternativa y se programa después una reunión en el Hotel Meliá o en el Movis, donde participaron todos los sectores liberales que creían en el cambio a través de la presentación de la candidatura de Gustavo Petro. Algunos decían, es que los que se matricularon con Petro eran por hacerle la guerra, por votar en contra de Uribe, ¿no fue así? No, yo creo que no, es que para mí no es Uribe el problema del país, Nelson, el problema es un modelo de país que verdaderamente se olvidó y estuvo a espaldas de la realidad social, política y económica de este país durante los últimos 20 años. Uribe es una persona que encarna un pensamiento que es respetable, muy diferente al nuestro. Hay gente que de pronto está de acuerdo con ese pensamiento, pero aquí el problema no era Uribe, ni el problema es la derecha. El problema es el modelo de país que durante 20 años estuvo a espaldas a esa realidad social, donde tú sabes, y lo dicen las cifras del DANE, 21 millones de personas viven en la pobreza y 9 en la miseria. Entonces, habría que hacer un alto en el camino, reflexionar y entender por qué y a raíz de qué surge este tipo de un país donde la inequidad está llevando a que el país fuera inviable. Entonces tomamos esa decisión no por la cuestión ni derecha ni izquierda. Yo no soy un hombre de izquierda, yo soy un hombre liberal con un pensamiento progresista, como lo es Rodrigo que me acompaña, como es aquí Juan Gabriel, tú que eres una persona del Partido Conservador, pero que creemos que el país y la política debe cambiar
de no ser de una parte programática y sectaria, sino de propuestas hacia programas diferentes que encarnen la verdadera realidad de un país. Bueno, nosotros los que hacemos parte de los partidos tradicionales estamos preocupados por la forma como entró a gobernar el presidente Petro. Ya llevamos ¿cuánto? Como 10 o 12 días. 10 días. Hay preocupación porque ha tomado unas decisiones, diríamos, muy aceleradas, muy bruscas, a pesar de que él anunció de cierta manera en su campaña, en sus programas, esas propuestas. Pero vemos, por ejemplo, que está como acosando a los empresarios. Acaba de tener un congreso en Cartagena, vimos mucha gente un poco preocupada por las decisiones. Se dice que está aplicando un modelo diferente pues, al que se está aplicando en Colombia, pero que ese modelo es como de agobiar, de acabar con los capitalistas, primero. Luego la reforma con la policía, la reforma tributaria. Son 3 aspectos para no tocar 10 o 20 que nos tienen preocupados a todos, porque es que tocar las fuerzas militares en estos momentos cuando el país atraviesa una situación de sosiego, que todavía la guerrilla no se ha acabado, que hay grupos al margen de la ley tomándose en pueblos, que hay situaciones difíciles y la policía ya acaba primero como con 50 generales, entra a tomar unas decisiones que no están acorde a la realidad de lo que es el sistema de la justicia, nombra un ministro que es de cierta manera bien rechazado y que anteriormente utilizaba los trinos para acosar a la policía, para atacarlos. Esos 3 temas nos tienen a nosotros preocupados. Usted que es economista, que sabe mucho de la parte tributaria. A ver, sería muy importante, Nelson, y las personas que nos escuchan, conocer en los contextos de lo que tú planteas. Hablemos del primero de la policía. Lo que hizo Petro fue nombrar personas y antier lo vimos, ayer se nos mostró a la opinión pública cómo cuando presenta al general que va a manejar la policía, se rodea de la gente del ciudadano y de un montón de personas que nunca en la historia se había visto eso. Es que la policía es un ente civil, no es un ente militar ni es un ente represivo. Son conceptos que son respetables para unas personas que creen que todo se puede hacer a base de la fuerza. Indudablemente que hay que combatir la delincuencia, hay que combatir las bandas criminales, hay que combatir a todas estas personas que atentan contra la ley. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Ayer lo decía Gustavo Petro, la policía debe ser humana, pero no como hoy escuchaba yo a un parlamentario del Centro Democrático, que era que no, que es que al delincuente hay que matarlo, que es que si lo van a robar usted tiene que utilizar la violencia. Ese no es el objetivo. Yo pienso que aquí hay que entender, si uno se ve amenazado, pues se va a defender, pero eso no lo dijo Petro. O sea, sacan de contexto lo que pasó. Con los generales hay que ser claros, Nelson. No sé tú qué concepto tengas, tuviste alcalde, respeto mucho, pero la corrupción al interior de la policía todo el mundo la conoce. No puede ser que aquí es más fácil detectar un líder social que sabe dónde vive, a qué hora sale, dónde trabaja, que detectar las ollas donde venden el microtráfico y quiénes son las personas responsables del tráfico en Risaralda, en La Virginia, en Dos Quebradas, porque no nos digamos mentira, los que hoy están en el poder a nivel municipal, departamental y muchos concejales son patrocinados por estas bandas criminales. Eso hay que acabarlo y eso es lo que está haciendo Petro, cuando llama a calificar 22 generales de la República que estaban en la policía. El tema de la reforma tributaria. Es una reforma que yo como ingeniero industrial, economista y financiero la entiendo desde el punto de vista de lo social y desde el punto de vista de lo que está haciendo. No se está atacando a nadie del sector privado. La reforma se habla de que el 35% va enfocada a las personas naturales que tienen más de 3.000 millones de pesos de patrimonio. Yo creo que ni usted lo tiene, ni yo lo tengo, ni él. Son muy pocas personas las que tienen. Y no es atacarlo, sino que paguen los impuestos que han evadido durante mucho tiempo. No se nos olvide que la evasión, y tú que fuiste alcalde, la gente busca la evasión porque considera que los tributos que se dan se los roban los gobernantes, entonces esa cultura hay que acabarla. Entonces la reforma tributaria, en el enfoque que se está dando, y sería muy bueno, tú que manejas este tema, conseguir 2 elementos importantes: la persona que dice que la reforma es nefasta o que está atacando, y la otra que nosotros... Lo dicen algunos ministros de Hacienda que son conocedores del tema. Lo que pasa es que son ministros que han patrocinado el neoliberalismo
que han llevado a la situación social y económica y política de este país a lo que es actualmente. Entonces, cuando nombramos, no se nos olvide que el ministro de Hacienda hoy fue ministro de Samper, o sea, no es un ministro del Pacto Histórico, es un ministro que fue ministro de Ernesto Samper. Y mucha gente, Álvaro Leiva Durán, es una persona de pensamiento conservador, pero libre en su pensamiento. Entonces, yo digo, Nelson, no es tanto que queme el santo ni tanto que no alumbre, hay cosas que hay que analizar dentro de la reforma. Eso lo dice la gente que han sido ministros y que han gozado todos los privilegios, pero quienes conocemos de la economía, yo soy un estudioso de la política tributaria del país y de la hacienda pública, es que no es tanto lo tributario. Y el tercer elemento que tú planteas, hablamos de la policía, de la reforma y el otro tema que tú planteas del ataque a los empresarios. Yo quiero que nos dijeran cuál ha sido en estos momentos una de las cosas que ha hablado Petro de los empresarios. Voy a hablar de una, las horas extras. No habla de las horas extras, habla del recargo nocturno que se le debe pagar a la persona que paga después de las 6. Hace 20 años, 18 años, 16 decían que eso se hizo y Uribe presentó que porque iban a generar empleo y eso no ha sucedido en el país. Es que es muy fácil disfrazarle a la gente y decirle unas cosas que no son reales. Siempre se ha dicho que los bancos, ese 4 por mil de que hablan, que era para ayudar, empezó con el 2 por mil y después pasó al 4 por mil, para ayudar al sector financiero que atravesaba una crisis y hoy la crisis la atravesamos los ciudadanos libres, las personas comunes y corrientes que no tenemos acceso al crédito y los bancos siguen trabajando. Se reunió con la ANDI. Me gustaría que la gente mirara, no que comentarios, mirara todo en 54 minutos lo que le dijo a la ANDI y en 50 minutos lo que le dijo al sector financiero. Y es la realidad que terminó siendo aplaudido en la ANDI, porque si usted analiza, vuelvo y repito, ¿No será que todo el mundo se congracia ya con lo que, como Petro el presidente? Porque es que hemos visto incluso la clase dirigente, que hoy son parlamentarios, que esa otra pregunta que le hago, resultaron ya petristas. En el Congreso ya hay mayorías petristas, siendo de los grupos tradicionales que están apoyando la ley tributaria, que apoyaron finalmente el Contralor General de la Nación, que fue un guillo que le hizo prácticamente el gobierno de Petro, que se están dejando manejar de Roy Barrera, que entre otras cosas ha sido un hombre cuestionado, supuestamente, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación. Acá en Risaralda todo el mundo resultó petrista porque pues Petro sacó una votación alta. ¿Qué nos dice usted a esa realidad, a esa situación? Hoy aplaude todo el mundo a Petro, pero no están conformes con él. Lo que pasa es que yo no he visto pues que se aplauda, lo que pasa es que hoy exactamente lleva 13 días gobernando y no he visto ningún trino de la gente que no sea de Uribe hablando de que todo lo que está haciendo es indebido. No ha empezado las reformas, no se han presentado al Congreso. La única reforma que se ha presentado, Nelson, es la reforma tributaria. Y quisiera invitar a quienes están en desacuerdo con la reforma, pero realmente quienes seamos economistas, ingenieros o analicemos la tributación para que podamos tener un debate y nos digan con Pero es que es muy similar a la que propuso Iván Duque, muy similar. Incluso afecta más en la parte económica porque está hablando de unas cifras más desorbitantes. No, claro, lo que pasa es que vea, cuando tú hablas de que hay unos privilegios para una clase dirigente o una clase empresarial que tiene unos privilegios y se habla de 14 billones de pesos, eso es lo que está diciendo Petro, privilegios para nadie de esos sectores, hay parte, pero los otros 11 billones sí se están planteando desde los 3.000 millones hacia allá, que es lo que está planteando. Por ejemplo, lo de las bebidas azucaradas, ahí no se va a recaudar dinero, ahí lo que va a hacer es desestimular el consumo de las bebidas azucaradas y de los embutidos. Y esa parte mueve la economía de los tenderos, de ¿eso crees los tú? Negocios informales. No, eso no se mueve. La gente habla, mire la diferencia. El señor Carrasquilla le colocó impuestos a la misma canasta familiar a muchos de los productos. Ahora lo que hizo Petro no es colocar un impuesto, es desestimular a través de algo para que la gente no consuma embutidos, que es la que nos produce a través de la grasa, de todo eso, de las enfermedades coronarias y de las bebidas azucaradas, que es la que produce la diabetes. Colombia tiene 4 causas para que la gente se muera: ataques al corazón, la diabetes, la hipertensión y el derrame cerebral. Son las 4 causas más importantes y todas ellas se derivan de la forma en que nosotros consumamos el cultivo. ¿No será que simuladamente está atacando a las empresas azucareras, a los ingenios, que tiene un enemigo muy propio que es el doctor Alexander en el Valle del Cauca?
que siempre ha hablado de Alexander López. Alexander López. No, ¿No era que le está haciendo juego a él? No, es que siempre se ha planteado en el Congreso de la República. O sea, es que es lo real. Cuando la persona toma gaseosa, que es una bebida O sea, aquí azucarada, el tema es está salud. más está que todo. buscando, porque es que la mayor parte del gasto público del sector del Estado se gasta en salud, de unas enfermedades que pueden ser disminuidas si el manejo que se le dé en torno al consumo que se da a la gente. Voy a poner el ejemplo O sea, le va a tocar a usted parar de tomar aguardiente, usted que es tan aguardientero. No, yo no tomo aguardiente ni cerveza, yo me volví un hombre muy casto, Juicioso. muy puro y muy sano en ese tema. Pero verdaderamente, mira, ahorita hablábamos con Rodrigo que nos acompaña, estuvo en Ámsterdam, mano, una ciudad que debe ser, trabaja 24 horas, una ciudad que es hermosa, es una de las 3 mejores ciudades del mundo son Ámsterdam, Atlanta y Las Vegas. Posteriormente sigue Tokio, Hong Kong, son ciudades de 24 horas donde la gente va y hace sus cosas y establece un negocio diferente. Entonces lo que yo le quiero decir, Nelson, tú que has sido una persona y respeto que tú eres una persona con ideas de pronto conservadoras. Además lo que yo estoy preguntando es es también interpretando lo que dice la gente, la preocupación de la gente. ¿Pero cuál gente? La gente del común, los que opinan en las redes, los mismos empresarios, los comerciantes. No he visto el único empresario que ha protestado ahora que me acordé es Mario Hernández. Y que Mario Hernández está enojado porque se le sacó al hijo, que la gente no sabe, y qué bueno que ustedes lo sepan, ciudadanos de Risaralda de Pereira, que era cónsul por allá y que entonces como él lo sacaron anda hablando mal de Petro. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a estar un tipo tapado y multimillonario. Cuando un hombre como yo, como usted, que podíamos estar en un consulado, o como Gabriel, o como Rodrigo, no tenemos derecho porque no tenemos... No hay preocupación para la gente que se quiere ir del país, que porque aquí la economía va a desfallecer y que van a haber situaciones muy difíciles. Miren, es que llevamos... Pues lo digo porque usted ha estado muy cerca estuvo en la posición de Petro, ha estado en Bogotá estuve con los ministros, estuve con la parte, con los líderes del pacto histórico, con los senadores, con representantes. Las cosas van bien. No es que vayan bien, es que hay que mejorar y tratar de organizar la casa, que la casa estaba muy desorganizada. Indudablemente, y yo se lo he dicho a la gente y se lo digo a ti y se lo digo a los ciudadanos, pretender que en 15 días, que en un mes, que en 4 meses el país va a marchar como quisiéramos, eso no es posible, y lo ha dicho Gustavo Petro. El trato de Petro para Risaralda, que vemos que ha nombrado a todo el mundo, estos días nos quería meter la ministra de Trabajo, que no es de Risaralda, que trabajó en Risaralda, pero no es de Risaralda, es de un pueblito de Caldas. O sea, a Risaralda como que no le han dado nada importante, como que sea representativo, a pesar de la votación tan inmensa y esa aventura que tuvieron ustedes con el doctor Petro. 216. Nosotros no necesitamos representantes, nos sentimos representados en Gustavo Petro, quien sabemos que a través de las propuestas, los proyectos que vamos garantías para a presentar, ahí voy, los proyectos que le van a llegar al señor presidente de nuestra parte. Nos estamos reuniendo diferentes comisiones, que es lo que la gente de pronto no sabe, de todos los sectores, ciudadanos libres, liberales, conservadores, sin partido, para presentarle las propuestas a Gustavo Petro para que sean incorporadas tanto en el presupuesto del próximo año como en el plan de desarrollo. Así se construye una sociedad. No es reuniéndose en los partidos, los jefes de los partidos y diciendo qué es lo que va a haber. El gobernador de Risaralda está satisfecho porque ya lo ha recibido como 2 o 3 veces y le ha dado buenos alicientes sobre los proyectos de alto nivel. Es que el objetivo, mire, hermano, nosotros todos somos colombianos, Nelson. Nosotros tenemos que abrazarnos, tenemos que unirnos y esperar qué va a suceder en el gobierno de Gustavo Petro. Ahí nosotros tenemos que entender y a partir de eso podamos hacer las críticas. Tú tienes la razón y lo acabas de decir. La gente me decía, ¿cómo es que Petro recibe al gobernador de Risaralda y no nos recibe a nosotros? Miren la diferencia. Y Petro se ha reunido con el señor gobernador, en estos días estuvo reunido con el alcalde, ahí estaba Maya. Y estaban los congresistas. Es que Ramos, usted no puede mirar con el retrovisor quién lo apoyó, quién no lo apoyó, porque él es el presidente de la República, presidente tuyo, presidente mío, que hayan unos votado o no, pero que los proyectos no se pueden quedar a la vera del camino, como sucede hoy con la política tradicional, donde si usted no respaldó a ese candidato y el senador o el político es tan descarado que a través del gobernante dice que ese municipio no le dé nada porque no votó por él, eso no va a pasar con nosotros. Creo que todo lo que es los entes territoriales, los municipios y los departamentos van a tener una fortaleza, indudablemente, con esta diferencia. Tenemos 1 año y medio que ellos van a gobernar, hay que ser vigilantes
de que no se vayan a robar los recursos como lo han hecho tradicionalmente. Finalmente, sin egoísmo y sin hipocresía, ¿usted cree que el gobierno está bien rodeado no solamente de algunos ministros que tienen sus manías, que no los mencionamos pues como para no irrespetarlos, y de tanto parlamentario que ya se unió al pacto, no digamos al pacto histórico, al gobierno de Petro, perdón, a pupitrazo libre, votándole todo lo que él dice? Tú tienes toda la confiar en esa razón, no se puede confiar, no es que se pueda confiar. Para que haya gobernabilidad, tú necesitas, a ver, una cosa es la aprobación de las leyes que no necesitan modificación dentro de su estructura y que solamente con la mitad más uno se pueden aprobar leyes generales, pero ya las leyes estatutarias y las leyes de cambio de la Constitución y de otras tienen que ser con la mayoría del 65%. Para que existan esas reformas, Petro necesita la mayoría del Congreso. Indudablemente que hay congresistas buenos, regulares y malos, de los tradicionales, de los partidos tradicionales, pero Petro sabrá manejar eso. La diferencia es esto, Nelson. Los cupos indicativos que el señor Mario Castaño se apropió de ellos. Y muchos políticos... Que también estuvo con Petro. No, él no estuvo, jamás estuvo con Petro, eso no es real, eso lo que él haya dicho, pero jamás estuvo con Petro. Pero esas personas que manejaron los cupos indicativos, ahí es donde vamos a encontrar si verdaderamente están por eso. Pero dicen que Castaño se dejó pillar, que casi todos hacen lo mismo. Usted lo ha dicho, sin confirmar no lo decimos, con Nelson. Ya el ciudadano tomará la decisión y analizará. Hay hombres detrás de cada político con un maletín y todos sabemos los nombres y los conocemos. En la región sabemos quién es el hombre del maletín de Pedro, de Juan y todo, y sabemos cómo manejan las cosas. ¿Quién es el asesor de Cali? Ahí sabemos, del este y del otro. Lo que pasa es que de malas, el otro lo pillaron, esto no se han dejado pillar. Bueno, un mensaje de tranquilidad para todos los risaraldenses, y que pueden esperar ya los risaraldenses de Petro para que tengamos una zona que sea más pujante, que tenga más desarrollo en la parte ambiental, en la parte del turismo, en la parte empresarial, porque no podemos dejar de desconocer que Risaralda ha sido uno de los departamentos pequeños, pero con más pujanza, con más gente que quiere seguir adelante en los proyectos de desarrollo. Tú fuiste alcalde, presente en los proyectos para que el presidente, su equipo de gobierno, los ministros, los desarrollemos en Risaralda sin necesidad de que sean de una clase política determinada y que la gente tenga que votar y que le diga, no es que esto lo conseguí yo, no, esto es del ciudadano, se lo acabo de decir. Y ese es el ejercicio que estamos construyendo, Nelson, con toda la sociedad, en todas las comisiones que se crearon. Son 20 comisiones que se crearon en la Universidad Tecnológica, donde convocamos a todos, gente liberal, conservadora, gente que estuvo con Petro, que no estuvo, y hay gente que verdaderamente, empresarios, para tratar de desarrollar y formular los proyectos que le lleguen a Risaralda, pero sin intermediarios y sin coimas y sin comisiones. Usted es una persona importante en la Virginia. Le acabo de decir yo, desarrollemos el proyecto de lo del malecón, lo del río Cauca, ese malecón que puede ser retomar lo que se constituyó una vez del parador náutico ahí en la parte de la Virginia, el desarrollo de competencias, la parte turística y todo lo que nos pueda ayudar y que nos genere ingresos. Petro tiene dos temas importantes, el sector agropecuario, que desafortunadamente la Virginia pues no tiene una zona rural, pero Risaralda sí la tiene, que es la agroindustrialización del campo. Y el segundo tema que él está, y son los dos temas que va a enfocar, el turismo, porque él tiene claro que el turismo puede generar muchos ingresos.